conocidos que estamos aquí, un poquito. Osvaldo es profesional de viña Tamelaique, es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral, con mención en producción vegetal y con un doctorado en ciencias de las plantas obtenido en la Universidad Estatal de Dakota del Norte, Estados Unidos. Trabaja en nuestra región desde 1995 y desde 1997 está en Viña Tamelaique. Desde el año 2002 es investigador y transferencista en el área de producción animal, desarrollando trabajo en producción forrajera, agroforestería, manejos de praderas y más recientemente en prácticas conservacionistas de suelo. La charla de hoy se centrará en la práctica agroforestal silvopastoreo, con énfasis en los manejos a desarrollar para pasar de una plantación densa a una plantación de densidad silvopastoral, desde el punto de vista del manejo de los árboles, la pradera y posteriormente utilizando el pastoreo. Bueno, voy a dejar con ustedes, Osvaldo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y estamos en contacto. Osvaldo. Ok, muchas gracias María Paz por la presentación. Buenas tardes a todos los que están hoy día presentes. Bueno, María Paz ya les dio a conocer la charla que les voy a dar hoy día y voy a tratar de presentar. Estaba presentando María Paz y después como que se salió. Se salió la presentación, pero no estaba en modo presentación, eso era lo único que estaba como... Ok, ahí vamos de nuevo. Vamos, que se puede. ¿Ahí se está presentando? No, ahora sí, ahora ahí abrió. Ya, ahí estamos bien. Ahí lo puse en modo presentación igual. Ya, bueno, como les decía, ya les mencionaba María Paz, la charla de hoy día es esa de plantación densa, sistema silvopastral, manejo de los árboles, pradera y animales, para poder transformar, digamos, una plantación forestal en un sistema silvopastoral, ¿ya? Primero que nada, tenemos que entender, digamos, y conocer qué es lo que es un sistema silvopastoral, lo que es el silvopastoreo, ¿ya? Y de acuerdo al Centro Nacional de Agroforestería y al Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, un sistema silvopastoral es una práctica agroforestal, ¿no es cierto?, que combina árboles, producción de forraje y ganado en un mismo sitio, ¿ya? Estos sistemas silvopastorales son deliberadamente diseñados y manejados para producir productos madereros de alta calidad en el largo plazo, mientras proveen beneficios económicos en el corto plazo a partir del ganado y a través del manejo del forraje y la producción de cultivos anuales, ¿ya? Como objetivo principal, la gente que ha trabajado en los sistemas silvopastorales por mucho tiempo y en distintas partes del mundo, señalan que el objetivo principal de esta técnica, ¿no es cierto?, es la obtención de productos forestales, madereros por un lado y no madereros también, dentro de los cuales se encuentra madera, ¿no es cierto?, leña, carbón, pero también algunos otros productos, como puede ser frutos, miel, hongos u otros, ¿ya? Y productos también derivados del ganado, como carne, lana, leche u otros, y el forraje, ¿no es cierto?, de la pradera. Es decir, todos los componentes generan algún tipo de producto en el corto, el mediano o el largo plazo. Básicamente un sistema silvopastoral independiente de la especie de la que estemos hablando, hablemos de bovinos, hablemos de ovinos o de caprinos, independiente de la especie forestal de la que hablemos, si son un pino, si es un encino, un álamo o lo que sea, y independiente de la especie forrajera que esté, si estos tres componentes están en un mismo lugar, en un mismo periodo de tiempo, interactuando en forma conjunta, ¿no es cierto?, a eso lo vamos a llamar sistema silvopastoral. Básicamente lo que tenemos en un sistema silvopastoral, ¿no es cierto?, es una relación, como les decíamos ya, entre las plantas forrajeras, los animales, perdón, voy a poner un puntero, ¿no es cierto?, entre las plantas forrajeras, los animales y los árboles, y donde todos estos tres componentes interactúan entre sí y además interactúan e intervienen el ambiente donde se desarrollan, ¿ya? Y en ese sentido vamos a tener, ¿no es cierto?, efectos del clima o del ambiente sobre las plantas y el ganado, vamos a tener efectos de los árboles sobre el forraje y el ganado, vamos a tener también efectos de los animales sobre el forraje y sobre los árboles. Algunos beneficios de los sistemas silvopastorales, dentro de los que se pueden mencionar, podemos decir, ¿no es cierto?, que la protección de los árboles va a generar un microclima en el sector donde está el sistema,
lo que va a permitir, ¿no es cierto?, una mayor protección al ganado y también a la pradera. Por otro lado, va a mejorar el crecimiento y la calidad de la madera producida, ¿no es cierto?, porque vamos a tener árboles más espaciados, con mayor capacidad de crecimiento y desarrollo, a reducir los riesgos de incendio, por ejemplo, al controlar las malezas o el pasto que se genera en la pradera, a permitir diversificar la actividad productiva de la empresa agrícola, que es algo bien relevante, sobre todo en sectores como este, como nuestra región, ¿no es cierto?, donde las posibilidades productivas del campo a veces son relativamente limitadas, va a generar flujos de caja anuales y va a mejorar la liquidez de la empresa forestal tradicional. Nosotros sabemos, y sobre todo en esta región, la empresa forestal es una empresa de muy largo aliento, de periodos de rotación muy largas, por lo tanto, el tener sistemas silvopastorales dentro de un sistema forestal va a permitir ir teniendo, ¿no es cierto?, un movimiento de caja anual, lo cual va a mejorar mucho la liquidez de la empresa. Y va a mejorar también la belleza escénica del predio, el valor de la propiedad, entre algunos otros beneficios que podemos hablar de los sistemas silvopastorales, ¿ya? Como les decía, los sistemas silvopastorales van a interferir o van a afectar de alguna manera el clima o el microclima dentro del sistema. Y uno, por ejemplo, es el tema de la temperatura o la percepción de la temperatura que ocurre por parte de los animales, ¿ya? Los animales que nosotros normalmente tenemos acá, bovinos o ovinos, son animales de sangre caliente, ¿no es cierto?, que necesitan mantener una temperatura de 39 grados, pero cuando la temperatura desciende sobre los 7 ya comienzan a tener problemas, ¿no es cierto?, empiezan a gastar más energía para mantener su temperatura, y sobre 27 o 30 grados ya podemos empezar a tener daños serios a los animales, incluso muerte. Lo que muestra este cuadro en sí es la relación que hay entre la temperatura, que es la primera línea que la estoy marcando aquí, con la velocidad del viento, ¿ya? Entonces, dependiendo de la temperatura, si es que tenemos cero viento, ¿no es cierto?, en este caso calma, la temperatura que nos marca el termómetro es exactamente la misma temperatura que siente el animal. Pero a la medida que empieza a haber viento, ¿no es cierto?, y pasamos a 8 kilómetros por hora de viento, o a 16 o a 24, esa sensación térmica que tiene el animal es mucho más fría. Entonces, si en realidad hay 7 grados, pero tenemos 32 kilómetros por hora de viento, el animal siente como que tiene menos 23. Entonces, por lo tanto, está ocupando más energía y necesita, digamos, más energía para poder mantener su temperatura y poder realizar todos sus procesos, ¿no es cierto?, como animal. Y por lo tanto, en este caso, un sistema silvopastoral, ¿no es cierto? Los árboles aquí van a proteger al ganado porque van a disminuir la velocidad del viento y por lo tanto van a hacer que estos temperaturas que perciben los animales sean mucho más agradables, digamos, y por lo tanto no haya un mayor estrés térmico en el caso de los animales, ¿no es cierto? Ahí hay un beneficio directo del clima o del sistema silvopastoral hacia los animales. Y después tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que para que un sistema silvopastoral debe integrarse adecuadamente, porque de alguna forma, ¿no es cierto?, los árboles y la pradera compiten, ¿no es cierto?, por los mismos recursos, compiten por agua, compiten por nutrientes, sobre todo en los primeros años de desarrollo de una plantación, ¿no es cierto?, donde los árboles tienen un arraigamiento bastante más superficial, ahí la competencia directa por agua y nutriente con la pradera. En la medida que ya son árboles más grandes y el enraizamiento mucho más profundo, ya empieza a disminuirse un poco esa competencia. Pero por lo tanto, un poco la idea de esta diapositiva es mostrar de que tenemos que integrar adecuadamente los sistemas para que haya un beneficio importante de cada uno de ellos, ¿ya? Y que no compitan entre ellos. Por otro lado, hay que tener un manejo adecuado de la pradera, ¿no es cierto?, para controlar las malezas y para proteger también a la plantación de que tenga un buen crecimiento y desarrollo. También hay que manejar bien los árboles, ¿no es cierto?, para regular la competencia por luz a través de las podas y ralegos, ¿ya? Por otro lado, el ganado, ¿no es cierto?, son muy eficientes en el sistema porque van a ser efectivos controladores del crecimiento de la pradera y al mismo tiempo van a limitar, ¿no es cierto?, la proliferación de maleza, van a evitar el tema de posibilidades de incendios forestales. Así que desde ese punto de vista, el animal en el sistema es muy importante. Además, el manejo adecuado es necesario para evitar el daño a los árboles. No podemos meter animales
cuando las plantaciones son muy pequeñas, porque, ¿no es cierto?, si no va a haber ramoneo y va a haber destrucción de los árboles, tenemos que cuidar los animales, los árboles en los primeros años de desarrollo. Y también los árboles, ¿no es cierto?, protegen a los animales del clima, lo mostrábamos recién en el caso de la temperatura, y al mismo tiempo los animales benefician tanto a la pradera como a los árboles, en el sentido que hay un reciclaje de nutrientes, ¿no es cierto? La feca y las orinas de los animales van a tener un efecto positivo sobre los componentes árboles y pradera también. Bueno, ahora, ¿por qué es interesante o es importante poder trabajar con sistemas silvopastorales? Bueno, de acuerdo a algunos antecedentes regionales que obtuve, ¿no es cierto?, a través de comunicación directa con los colegas y profesionales de CONAF, ellos me señalaron, digamos, que en la región de Aysén hay aproximadamente unos 45.000, 46.000 hectáreas de plantaciones forestales, principalmente con pino, ¿no es cierto?, con torta, ponderosa, silvestre, Oregón. Y estas plantaciones fueron principalmente impulsadas, ¿no es cierto?, por el decreto de ley 701, Fomento Forestal, el cual culminó en el año 2012 y a partir de esa época ya no hubo más estímulo a las plantaciones nuevas. Todo lo que se ha hecho posterior al 2012 ha sido a través probablemente de otros proyectos, a través de programas de fomento del INDAP o programas locales, regionales, digamos, pero la ley 701 ya no corre de esa época. Y esa ley contemplaba, ¿no es cierto?, el establecimiento de plantaciones forestales en terrenos de altitud preferentemente forestal. Entonces, mientras estuvo activo ese programa, esa ley, se establecieron estas 45.000 hectáreas en Aysén, de las cuales 16.000 corresponden a plantaciones forestales que están en terrenos fiscales, 17.000 corresponden al proyecto Mininco, son todas las plantaciones que estableció esta empresa privada, ¿no es cierto?, la Forestal Mininco, y unas 12.000 hectáreas está en productores privados, de las cuales estas 12.000 hectáreas, la mayoría probablemente están en manos de pequeños productores, y de ellas, alrededor de 10.000 hectáreas están distribuidas en la provincia de Coyhaique y Cochrane principalmente, y las otras 2.000 en superficies más pequeñas en la provincia de Capitán General Carrera y la provincia de Aysén. Entonces, hay una superficie de plantaciones importante en la región que se establecieron con este decreto, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, pero se establecieron a densidades muy altas, a pesar de que el decreto contemplaba el poder establecer plantaciones desde 600 plantas por hectárea hasta 2.500, una buena proporción de las plantaciones que hay están a muy alta densidad, ¿ya? Y eso ha hecho que además, como no se manejaron, porque el decreto 701, que aun cuando bonificaba el tema del manejo de las plantaciones, ya sea raleo o poda, los tiempos que estaban, por los cuales fueron hechos el decreto 701, estaban hechos para los tiempos de crecimiento de las plantaciones de pino insigne de la zona central y zona centro-sur, y por lo tanto no tenían nada que ver con los crecimientos de la región de Aysén, por lo tanto los productores aquí no pudieron postular al tema de poder trabajar esas plantaciones que se establecieron y poder manejarlas, ¿ya? Y por lo tanto existe una superficie regional de estas plantaciones forestales que es necesario de poder reconvertir, ¿no es cierto?, y poder pasar de estas plantaciones forestales densas a una plantación, ¿no es cierto?, más abierta, manejada, que por un lado nos permita, ¿no es cierto?, manejar este componente forestal para que al final del ciclo productivo se pueda obtener un producto maderero de buena calidad, hablemos de madera cerreable, ¿no es cierto?, libre de nudo, idealmente, y por otro lado, permitir el despeje, ¿no es cierto?, de la superficie del terreno para permitir la producción de pradera y por ende también la incorporación de animales y transformar esta plantación densa, plantación forestal densa, en una plantación silvopastoral. Eso es básicamente lo que el sentido principal de esta presentación de hoy día es cómo podemos transformar esta plantación densa a una plantación silvopastoral para poder obtener los beneficios de lo que significa un sistema silvopastoral. Bueno, fue así que en el año 2004 aproximadamente, el Instituto Forestal, ¿no es cierto?, Infor, y nosotros, INIA Tamelaique, iniciamos un proyecto financiado por la Corfo, que es el título que aparece ahí, Innovación Tecnológica para Sistemas de Manejo Integrado de Producción Forestal Ganadera en la región de Aysén, donde justamente lo que buscó fue ver, además de trabajar con Cortina, ver cómo pudiéramos mejorar, digamos,
y transformar estas plantaciones densas en plantaciones silvopastorales y que se transformaran, digamos, y que los productores pudieran tener un beneficio de estas plantaciones. Y el ensayo que se realizó en el predio San Gabriel, ¿no es cierto?, de don Víctor Mata Echeverría, en el sector de Mano Negra, Camino Villa Ortega, don Víctor Mata es un productor que estableció una gran cantidad de plantaciones forestales en su momento con el decreto 701, cerca de 450 hectáreas en total tiene en su predio, y el proyecto trabajó en un sector de plantaciones, que es lo que está esta parte de aquí abajo que les estoy indicando, que es donde nosotros desarrollamos los ensayos y que les voy a presentar hoy día cómo se manejaron, digamos, para transformar, digamos, esa plantación en una plantación silvopastoral. Lo primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue elegir el rodal, y se caracterizó ese rodal de pino donde se iba a trabajar. ¿No es cierto?, seleccionó en base a su ubicación, exposición, a que tuviera una homogeneidad de plantación. Se procedió a georreferenciarlo, ¿no es cierto?, ver dónde estaba ubicado. Se determinó, primero que nada, una superficie de 40 hectáreas, que es la que se estudió un poco más a fondo, y de esas 40 hectáreas finalmente se eligieron aproximadamente 2 hectáreas, que es donde se estableció y las que se manejaron, digamos, para establecer los sistemas silvopastorales, ¿ya? Entonces, de este rodal total de 40 hectáreas, finalmente se eligió y se caracterizó estas cerca de 2 hectáreas para transformarlas en sistemas silvopastorales. De acuerdo al inventario que se realizó en su momento, se hicieron, ¿no es cierto?, varias parcelas de 100 metros cuadrados, esa labor la hicieron los colegas del Infor. Se determinó que la plantación que se iba a intervenir tenía un diámetro a la altura del pecho de 11,4 centímetros, tenía una densidad de plantación de 1.500 árboles por hectárea en promedio, una altura de 6,6 metros, una cobertura de copa de sobre el 90% y un área basal de 15,35 metros cuadrados, ¿ya? Esta plantación estaba principalmente compuesta por pino ponderosa y pino contorta, pero el grueso de la plantación en realidad es pino contorta. Y la edad de plantación era de 14 años, ¿ya?, al momento de iniciar en los trabajos. Aquí aparecen un poco los lugares, las parcelas que se definieron, ¿no es cierto?, para hacer la determinación de los parámetros forestales. Aquí es donde les decía yo que en el fondo la ley 701 no permitió que los productores de acá manejaran las plantaciones forestales en su momento, porque el decreto 701 decía que los manejos de las plantaciones se podían hacer hasta el año 10 y con un cierto desarrollo, pero resulta que acá los árboles en la región de Aysén, estos tenían 14 años y recién tenían 6,6 metros, o sea, eran árboles muy pequeños que probablemente todavía no justificaban un manejo, o digamos, dentro de los 10 años, la verdad es que el tamaño de los árboles es muy pequeño como para hacer manejo, por lo tanto, se quedaba fuera de ese beneficio que prestaba la ley. Entonces, finalmente, lo que se desarrolló aquí fue establecer 2 sistemas silvopastorales, un sistema en faja, ya lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante, un sistema tradicional, y se comparó con un sistema ganadero puro, ¿no es cierto?, una pradera típica de la zona intermedia, y se comparó con un sistema forestal puro. El sistema ganadero puro, que es el que se ve un poco más en detalle aquí, era una pradera naturalizada, ¿no es cierto?, de las típicas de la zona intermedia, con una superficie total de 4,3 hectáreas, alternada de sectores planos, ¿no es cierto?, con sectores con pendiente un poco más suave y otros con pendiente más fuerte, y alternaban sectores con una buena cobertura de pradera versus otros donde ya se notaba cierto grado de degradación, ¿no es cierto?, con suelo desnudo. El sistema silvopastoral tradicional, fue el que se estableció, ¿no es cierto?, en la plantación. Estaba constituido por una pradera naturalizada, ¿no es cierto?, que era la que existía previo a la plantación de pinos. Tuvo una superficie total de 5,3 hectáreas. ¿Y por qué por qué lo llamamos tradicional? Porque en el fondo, en este sistema, lo que se dejó se redujo de los 1.500 árboles por hectárea, se redujo a 400 árboles por hectárea, y dejando los árboles
en forma relativamente equidistante unos de otros, ¿ya? O sea, toda la superficie tenía más o menos la misma, o sea, todas tenían la misma densidad de plantación ahora, con 400 árboles por hectárea, pero separados relativamente a la misma distancia. Y de toda la superficie de este sistema, aproximadamente 0,86 hectáreas estaban cubiertas por desechos, ya sea los desechos de la poda y raleo, como también por los antiguos, ¿no es cierto?, troncos y tocones que habían en el sector originalmente cuando se plantó. El sistema silvopastoral de fajas, también en la misma pradera de la anterior, ¿no es cierto?, una superficie de 5,52 hectáreas, y aquí lo que se hizo fue algo distinto. Aquí se dejaron los árboles en hileras, tipo cortinas, de aproximadamente 4 a 6 metros de ancho, y alternadas cada 21 metros con fajas de pradera. Entonces teníamos una hilera de árboles de 4 a 6 metros de ancho, y después aproximadamente 20 metros de pradera, y continuaba una segunda hilera de árboles, y así sucesivamente hasta completar las 5,52 hectáreas. Y aquí también la cantidad de desechos que estaban en el ensayo era aproximadamente 0,86 hectáreas del total de la superficie. Y finalmente el sistema forestal puro, ¿no es cierto?, el testigo, que se evaluó básicamente desde el punto de vista forestal, que era, ¿no es cierto?, la plantación de pino con torta, con esa densidad original, los 14 años, no sé, 6,7 metros de altura, y donde se evaluaron y se han estado evaluando, digamos, hasta el día de hoy, el crecimiento y desarrollo de los árboles desde el punto de vista del desarrollo forestal. En relación a los manejos, entonces, lo primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue la poda y raleo de estas 2 hectáreas que se seleccionaron para los dos sistemas, ¿ya? El silvopastoral tradicional y el de faja. Entonces, primero que nada, se marcaron los árboles, ¿no es cierto?, y todos los árboles marcados, esos 400 árboles por hectárea que iban a quedar, fueron raleados, ¿ya? Para el raleo se utilizó este tijerón, o también en algunos casos el serrucho, cola de zorro me parece que se llama técnicamente, básicamente para poder hacer un muy buen corte de las ramas, ¿no es cierto?, del árbol, producir el menor daño posible, cosa que esa herida, ¿no es cierto?, del árbol se pudiera cicatrizar relativamente rápido y permitiera, ¿no es cierto?, que al final del ciclo productivo ese árbol tuviera, ojalá, el mínimo de nudo posible para tener una madera de alta calidad, ¿ya? Y el criterio de la poda fue que el 40% de la altura del árbol fue podado, digamos, en su parte basal. Después vino el tema del raleo. Ustedes ven un poco lo que quedó después de haber eliminado, ¿no es cierto?, los árboles que había que sacar. Entonces, para el raleo se tomaron esos árboles que se cortaron definitivamente, que se iban a sacar del lugar, se les dio un largo de 1,5, 1,8 metros, se cortó la punta del árbol, que quedó como desecho en el potrero, y la otra parte, ¿no es cierto?, el tronco más útil, fue madereada para ser utilizada en distintas cosas. Entonces, la gran tarea aquí era cómo podemos transformar desde esa plantación que ya la podamos y la raleamos, poder generar una pradera en ella. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, aquí voy a mostrar una secuencia de lo que fue ocurriendo en los sistemas silvopastorales, ¿no es cierto?, de esa plantación densa. Pasamos primero a los sectores raleados y podados, ¿no es cierto? Después se fue ordenando todo el desecho. Aquí se hizo solamente ordenamiento de desecho. Se fue acumulando, ¿no es cierto?, todo el material que podía tener algún cierto valor, ya sea como leña, como poste o algo por el estilo, y se maderió todo eso para dejar finalmente todo el sector de pradera despejado, que nos permitiera finalmente formar una pradera, ¿no es cierto? Y una vez formando nuestra pradera, íbamos a poder también incorporar el componente animal en el sistema. Como les decía, los desechos solamente fueron ordenados en estos ensayos, en hileras, ¿ya? En el caso del silvopastoral en faja fueron ordenados bajo las hileras de árboles, y en el silvopastoral tradicional también se hicieron hileras, digamos, repartidas ¿cómo se llama?, distancias equidistantes también dentro del potrero. No se utilizó fuego por la peligrosidad que tiene y por también la posibilidad de que podía generar daño, ¿no es cierto?, a los árboles que quedaron definitivamente en el potrero.
Entonces, una vez que ya teníamos los dos sectores silvopastorales ya despejados, con los desechos ordenados, venía el tema de cómo mejorar la pradera que ahí quedó despejada, ¿ya? Y para ello se dividieron cada uno de los sectores, el ganadero puro, el silvopastoral en faja y el silvo tradicional, en distintos sectores, y cada uno de esos sectores fueron muestreados separadamente, porque eran sectores más homogéneos entre ellos, fueron muestreados, ¿no es cierto?, a nivel de suelo para ver un poco qué características y qué calidad tenía ese suelo. Entonces, en base a lo que mucho se comenta, ¿no es cierto?, a este mito urbano de que las plantaciones de pino generan un agotamiento de las reservas de nutrientes del suelo, que provocan aumento de la acidez del suelo, etcétera. La verdad es que nada de eso es real, eso no ocurre, la plantación no genera deterioro en la fertilidad del suelo. Si ustedes ven aquí, los pH en los distintos sectores, tanto, bueno, el silvopastoral en faja y en tradicional, incluso el ganadero puro, todos los pH están por sobre 6,2, 6,3, hasta 6,5, 6,6, incluso algunos. O sea, muy buenos pH, bastante cercanos al neutro, incluso mayores que en sectores, digamos, ganaderos tradicionales. Los fósforos también con muy buenos niveles, generalmente sobre 15 o 20 partes por millón. El potasio también con muy buen nivel a nivel de suelo, ¿no es cierto?, con sobre 200, 250 partes por millón. La materia orgánica, más o menos adecuada y concordante con lo que ocurre en los suelos de la zona intermedia, pero lo que obviamente creíamos que iba a ocurrir, ocurrió, que en el fondo los suelos demostraron una fuerte pérdida de azufre en el fondo en todo el periodo de desarrollo que han tenido, y esta fertilidad de azufre era la más baja de todo y era sin duda la que estaba restringiendo el crecimiento y desarrollo de la pradera. Así es que básicamente se enfocó en la deficiencia de azufre, el tema de fertilización de las praderas, ¿ya? Se fertilizó durante 2 temporadas con fertilizaciones relativamente fuertes. El primer año con 16 kilos de nitrógeno y 80 kilos de azufre, y el segundo año con 25 kilos de nitrógeno y 77 de azufre. Básicamente el nitrógeno en base a urea y el azufre como azufre ventilado. La incorporación del nitrógeno obedecía un poco a tratar de cambiar un poco la relación carbono-nitrógeno de todo el residuo que había sobre el suelo y tratar de estimular una descomposición un poco más rápida del material que estaba sobre el suelo, ¿ya? Y el azufre, netamente para corregir las deficiencias de azufre que enfrentaba el suelo. Vimos un poco, ¿no es cierto?, el tema de la fertilización. La fertilización todo se realizó en forma manual. Ustedes ya vieron que la superficie, si bien no era una pendiente fuerte donde estaban los ensayos, pero sí había una gran cantidad de impedimentos físicos dentro del ensayo, ¿no es cierto? Estos mismos troncos muertos, los tocones que quedaron del raleo de los árboles, etcétera. Así que todo se hizo en forma manual durante esas 2 temporadas, ¿ya? Entonces la idea era transformar esta pradera, que se ve bastante pobre, ¿no es cierto?, muy caracterizada por especies de hoja ancha, como diente de león y otras, poder transformarla, digamos, en una pradera de mejor calidad. Para determinar qué respuesta hubo de la pradera a la fertilización, ¿no es cierto?, se instalaron estas jaulas de exclusión en los tres módulos, el ganadero puro, el silvopastoral en faja y el silvopastoral tradicional. Estas jaulas de exclusión tienen 0,5 metros por 1 metro de largo, ¿no es cierto?, o sea, 0,5 metros cuadrados. Se establecieron 21 jaulas de exclusión, 7 en cada uno de los módulos, y se iban realizando cortes durante la temporada, ¿no es cierto?, para determinar qué cantidad de forraje se producía y qué cantidad de forraje se produjo después de abrir la plantación y de fertilizar esta pradera. Y el material que se cosechaba aquí se llevaba al laboratorio, se determinaba la materia seca y la composición botánica para determinar las producciones por hectárea en cada uno de los casos. Aquí hay una secuencia de fotografía de cómo se muestreaban, ¿no es cierto?, el tema de la jaula. Esta jaula, ¿no es cierto?, se sacaba del lugar donde estaba. Este pasto, obviamente, como está la jaula, la función de la jaula es impedir que el pasto que se desarrolla adentro
sea consumido por liebre o por animales mayores. Entonces, al excluir el consumo de los animales, nosotros podemos tener un detalle exacto de cuánto es lo que produjo ese medio metro cuadrado de forraje ahí. Entonces, una vez que se saca la jaula, se pone un cuadrante con todo el pasto, digamos, bien separado de lo que queda afuera a lo que queda dentro del marco. Se corta con una máquina, en este caso una esquiladora de oveja, puede utilizarse también tijerones o alguna otra. Se almacena todo lo que se cosecha en ese metro cuadrado en una bolsa, y eso se lleva al laboratorio, ¿no es cierto?, para los análisis que ya le dije, y posteriormente en otro sector se corta nuevamente se homogeniza, ¿no es cierto?, toda la pradera y se reubica la jaula, ¿no? No se pone en el mismo sitio donde estaba, sino que se pone en otro sitio, ¿ya? Pero para ello hay que homogenizar nuevamente la pradera y dejar también todo el corte a nivel del suelo. Entonces, en base a esos resultados que se hicieron en la primera temporada, nosotros pudimos ver que ya hubo un crecimiento de forraje. Aquí se hicieron 2 cortes en esa primera temporada. La barra beige corresponde al primer corte y la barra verde a un segundo corte y la naranja al acumulado de toda la temporada. Esto para el ganadero puro, el silvopastoral tradicional y el silvopastoral en faja, ¿ya? Y aquí vemos que en el ganadero puro se llegó a 2.400 kilos de materia seca aproximadamente por hectárea, en el tradicional alrededor de los 1.500 y en el de faja alrededor de los 2.600, ¿ya? Y lo que aparece aquí en el lado es un poco las producciones más bajas y más altas en cada uno de los cortes, ¿ya? Ustedes ven que hay bastante diferencia, porque estamos partiendo sobre una pradera que estaba cubierta por una plantación que no tenía mayor cobertura, ¿no es cierto?, de vegetación cuando se abrió la plantación, y por lo tanto las jaulas puede que en algunos momentos estaban ubicadas en sectores con una mejor cobertura de forraje que en otras, y eso hace un poco las diferencias, pero eso es parte del sistema, digamos, que es así cuando se está partiendo con una pradera de estas características. En el segundo año, se ve aquí en este gráfico, que aquí vemos que las producciones ya se elevaron bastante con respecto al primero. Consideremos las 2 fuertes fertilizaciones que se hicieron en esos 2 primeros años, principalmente con azufre, ¿no es cierto? Pero ya pasamos aquí, en este caso, a que el ganadero puro llegó a las casi 4 toneladas de materia seca, mientras que los silvopastorales se elevaron muy por sobre el ganadero puro y ya llegaron a los 6.000 en el caso del silvopastoral tradicional y a 7.200 el silvopastoral en faja. Es decir, el efecto de abrir la plantación, ya dejar que entre luz al sistema, ¿no es cierto?, que llegue luz a nivel de suelo, ya hay un primer estímulo para que las plantas forrajeras o toda la cubierta vegetal empiece a desarrollarse, y además, considerando la fertilización que se aplicó, se logran estos cambios grandes, digamos, en la producción de la pradera. Pero también nosotros quisimos analizar qué es lo que pasaba con la característica de esa pradera, cómo iba variando, ¿ya? Y para ello hicimos esta técnica que se llama de transectos fijos, que lo que hicimos fue ubicar estos transectos, que son líneas sobre la pradera, ¿no es cierto?, con estacas separadas cada 5 metros, y en estos 20 metros se tomaban 100 puntos, o sea, cada 5 centímetros se ponía aquí una lienza, ¿no es cierto?, en todo el largo, y una wincha, y cada 5 centímetros se va poniendo con un alambre, ¿no es cierto?, se va apuntando hacia el suelo, y la especie vegetal, o lo que ese alambrito, ¿no es cierto?, toca cuando llega al suelo, es lo que se considera que es lo que hay en ese punto. Entonces, se toman 100 mediciones, y en esas 100 mediciones se va considerando cuántas veces toca en trébol, en un pastobillo, o en suelo, o en acícula, o lo que sea, ¿ya? Y así se va determinando entonces qué es lo que hay en el transecto originalmente y cómo fue cambiando la composición botánica de esa pradera a través del tiempo, producto de la apertura de la plantación y de la fertilización. En este caso, la fotografía muestra un transecto en el ganadero puro, que también se evaluó. Incluso se hizo un transecto en el ensayo forestal, ¿ya?
Y obviamente en el área forestal lo que predominó, ¿no es cierto?, son estas barritas más bien verde clara que corresponden a la acícula, ¿ya? O sea, gran parte del suelo en esos transectos estaba cubierto por acícula. Y después había un porcentaje de entre un 20 o un 25% que estaba compuesto por gramíneas y algo de maleza y tronco y desecho. En cambio, en el ganadero puro, la cantidad de gramínea era mucho mayor, sobre 40 hasta 50% en algún caso, y después había algo de leguminosa, bueno, aquí hay una con poco leguminosa, con alrededor de un 10%, pero en muchos casos había hasta casi 40% de leguminosa, básicamente trébol blanco, ¿ya? Y también algo de malezas presente en el ganadero puro. ¿Qué pasó cuando vimos lo mismo bueno, perdón, aquí primero hay una foto, ¿no es cierto?, de cómo era más o menos la pradera que quedó en el sector forestal y la pradera que estaba en el sistema ganadero puro. Y para ver qué es lo que pasó con los sistemas silvopastorales posterior a la apertura de la plantación y posterior a la fertilización, vemos que, ¿no es cierto?, al año 1 hay una mayor proporción de gramíneas, que son estas líneas más celestes o celeste azul, y también mucha acícula, ¿ya? En el año 1, ambas cosas. Con muy poca proporción de trébol, que son estas barras más moradas de acá. Pero ya a partir de un segundo año, por efecto de la apertura de la plantación más la fertilización, vemos que se aumenta bastante la proporción de las gramíneas, se aumenta también bastante la proporción de trébol y disminuye fuertemente las acículas. Es decir, ¿qué es lo que va pasando? Que el suelo se empieza a cubrir, empieza a haber una mayor proporción de cobertura de especies vegetales, de especies de buen valor forrajero, como las gramíneas que están aquí, principalmente pastobillo, algo de pasto dulce, y también de leguminosa, dadas principalmente por el trébol blanco. Eso es lo que ocurrió en el tradicional. Y en el de fajas ocurrió algo bastante parecido también, ¿no es cierto?, de la proporción que había en el año 1 de gramíneas y de tréboles, vemos una mayor proporción de gramíneas y mayor proporción de tréboles en el año 2, básicamente por efecto también de la apertura y de la fertilización que se realizó principalmente con azufre, que estimula fuertemente la producción de trébol, aparición del trébol blanco. Entonces, la secuencia finalmente de la pradera, ¿no es cierto?, en estos ensayos, es la que les muestro aquí en la fotografía, ¿no es cierto? Partimos de una pradera bastante pobre, caracterizada por especies más bien de hoja ancha, que fueron lentamente colonizándose por especies de mejor calidad, como pastos ovillos que se ven acá, y otras gramíneas, una mayor cobertura cada vez que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Las menores coberturas las vemos muy cercanas a los tocones, ¿no es cierto?, que es el lugar donde se proyectaba la copa en los árboles y que por lo tanto impedía en mayor grado el crecimiento de las praderas, mientras que en los sectores interárboles, digamos, habían coberturas un poco más altas. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos teniendo esa secuencia de mayor cobertura y especies de mejor calidad a medida que abrimos la plantación y a medida que fertilizamos, pasando, ¿no es cierto?, y estimulando una fuerte población de tréboles y generando finalmente una pradera polifítica, ¿no es cierto?, es decir, compuesta por varias especies forrajeras, principalmente trébol blanco, con alrededor de un 30%, y gramíneas, pastobillo, pasto dulce, y algunas especies de hoja ancha como diente león, que también tienen un valor forrajero relativamente adecuado. Entonces, una vez que ya estábamos mejorando la pradera, teníamos que hacer toda la habilitación para poder incorporar el componente animal, ¿ya? La tercera patita del silvopastoreo. Ya teníamos la plantación, teníamos la pradera y faltaba incorporar a los animales en el interior. Entonces, para ello, todo el sector se manejó con un solo energizador de cerco eléctrico, que era energizado, ¿no es cierto?, por la energía proveída por una batería de ciclo profundo, la cual era cargada permanentemente por un panel solar. Este nos permitía mantener todos los cercos eléctricos, que eran los cercos perimetrales de los 3 ensayos, del ganadero y de los 2 sistemas silvopastorales, ¿ya? Para ello usamos también parte de lo que se generó del raleo, ¿no es cierto?, los
los troncos estos de pino se utilizaron como postes. Se hizo también una quema química bajo la línea de cerco eléctrico para evitar que los pastos crecieran y hicieran tierra, ¿no es cierto?, con el cerco, y por lo tanto bajaran la energía del cerco y permitieran que los animales salieran del potrero. Y se establecieron en cada uno de los sistemas también bebederos de estos de 500 litros, hechos con lenga y cubiertos con plástico, que eran alimentados de un arroyo que pasa por el predio San Gabriel. Todo era alimentado en forma gravitacional. Y entonces, una vez que teníamos ya habilitado, ¿no es cierto?, nuestros cercos, nuestros bebederos, ya comenzamos a hacer también la evaluación de la parte animal. Para ello contamos con la excelente disposición del dueño, de don Víctor Mata. Él ¿no es cierto?, nos preveía los animales que se evaluaban en los ensayos. Él nos llevaba los animales hacia los corrales de su campo, ¿no es cierto?, y hacíamos el pesaje de todos los animales y los caracterizábamos desde el punto de vista racial, ¿no es cierto?, que si eran razas puras o eran híbridos y qué tipo de híbrido eran, y los pesábamos. Entonces, una vez teniendo toda esa información, armábamos nuestros grupos de pastoreo para cada uno de los sistemas, para el ganadero puro, para el silvopastoral en fajas y para el silvopastoral tradicional, ¿ya? Entonces, tratábamos de hacer grupos relativamente homogéneos en cuanto a razas y en cuanto a pesos. Entonces, aquí vemos un detalle de lo que se hizo el primer año, ¿no es cierto? Este fue el grupo que ingresó el primer año, que ingresaron lotes de promedio 377, 379, 380 kilos de peso promedio. Y lo que ocurrió en ese primer año, como todo partió un poquito más tarde, ¿no es cierto?, la respuesta a la fertilización y todo fue un poco más lenta, aquí se ingresaron los animales recién en el mes de marzo, o sea, ya había algo de acumulación de pasto y de pradera, y los animales estuvieron pastorando desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es decir, 3 meses completos. Y ahí vimos que todos los lotes partieron, ¿no es cierto?, como veíamos, entre cerca de los 380 kilos, y empezaron a engordar, a acumular, ¿no es cierto?, peso, músculo, en ese periodo, hasta más o menos principios de mayo, ¿no es cierto?, todos los ensayos fueron acumulando, y a partir ya del 10 de mayo o 15 de mayo, ya empezaron a mantener peso o a perder pesos algunos, ¿ya? Entonces, a finales de mayo ya los animales se retiraron. Pero pasaron de los 380 kilos en promedio hasta los 430, 440, en el momento en que más peso acumularon en esta primera temporada, ¿ya? Los pesajes se hacían cada 15 días, para lo cual, digamos, don Víctor y su gente también nos movían los animales desde el sistema silvopastoral hasta las posesiones, ¿no es cierto?, del predio San Gabriel, donde están los corrales y la balanza. Así es que fue una labor muy, muy bonita y la verdad con mucha participación del productor, lo que es muy, muy gratificante. Ese gráfico recién entonces fue la producción anual del primer año. Y aquí vemos un poco las ganancias de peso diaria de los distintos lotes, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que obviamente cuando entraron en marzo, como había una gran cantidad de pasto disponible en los sistemas, tuvieron muy buenas ganancias de peso, del orden del kilo 200, kilo 300, hasta kilo y medio más o menos por día en esas primeras semanas. Llegaron incluso hasta casi 2 kilos a finales de marzo, y posteriormente ya a partir de abril empezaron a haber ganancias un poco más bajas, porque obviamente ya se fue terminando, ¿no es cierto?, el forraje que había disponible, y aquí teníamos ganancias de, no sé, de 200, 300 gramos hasta 600, 700 gramos, y ya en el mes de mayo, mediados de mayo y fines de mayo, hubo ya pérdida de peso, porque los animales entraron en periodo de otoño o fuerte invierno. Estamos hablando de este sector de mano negra, que es un sector bastante helado, bastante alto. Entonces hay problemas de, bueno, ya no tenía mucha comida y empezó el otoño, por lo tanto ya empezaron a perder peso, así es que aquí se sacaron del ensayo. Pero lo que quiero destacar, digamos, es que, y que aparecen aquí en estos 3 gráficos, que durante 3 temporadas se evaluó el componente animal, y en todos los casos, ¿no es cierto?, el primer año se ingresaron 8 animales por cada grupo, el segundo también 8, y el tercer año se ingresaron 12. Vimos que en todos los casos siempre se lograban ganancias de peso, ¿no es cierto? El año llegaron del orden de las 50 a 60 kilos por
por animal. En el segundo año entre 120 y 140 kilos por animal, y el tercer año igual, entre 100 y 125 kilos por animal. Es decir, pero también pusimos más animales ese año. Entonces, lo concreto y lo importante del mensaje aquí es que las plantaciones silvopastorales las podemos transformar desde una plantación forestal densa, ¿no es cierto? Tiene sus costos, tiene sus requerimientos para poder hacer esa transformación, pero en el tiempo se empieza a lograr, ¿no es cierto?, este ingreso que le decía yo al principio, ¿no es cierto?, este ingreso anual de caja para el productor, dado en este caso por venta de carne, y al mismo tiempo estamos manejando una plantación para producir un producto maderero de mejor calidad que va a tener también un mejor precio hacia el final del ciclo productivo. Entonces, como consecuencia de este ensayo, que si bien es cierto que ya se hizo alguno hace varios años atrás, pero la esencia del manejo de una plantación forestal sigue siendo la misma, podemos decir que los sistemas silvopastorales son una práctica muy factible de implementar y de utilizar por los productores de la región de Aysén, no queda ninguna duda al respecto. Generan beneficios económicos diversificando la producción, lo que permite mejorar la rentabilidad general del predio. A cabo de 3 a 5 años permitiría recuperar los costos incurridos en la etapa de implementación del sistema. Esta conclusión está dada principalmente porque con todo el material que se sacó de esa plantación, se vendió algo de ese material como poste, otro se vendió como leña, más lo que se va generando por la producción de carne, ¿no es cierto?, del sistema. Se cree, digamos, que en un periodo de años debiera recuperarse los costos que se incurren al transformar la plantación en un sistema silvopastoral. Se pueden implementar a partir de una pradera o manejando una plantación existente, o sea, por ambas vías, digamos, es factible realizarlo. Y lo que sí es muy importante es que deben ser bien manejados y no deben descuidarse ninguno de los componentes, ¿no es cierto?, tanto la pradera como los árboles y el animal, para que no haya competencia entre ellos, sino que más bien haya un beneficio mutuo entre todos los componentes. Eso es lo que yo tenía contemplado en esta presentación. Aquí les dejo la invitación para el próximo miércoles a la charla del doctor Christian Hepp, que se va a centrar en el uso de cereales en sistemas bovinos de carne en la Patagonia. ¿Ya? Aparece el link de acceso y el horario, digamos, de la charla, que es el mismo miércoles a las 5:30 de la tarde. Así que eso es lo que yo tenía contemplado. Ahora los dejo, digamos, para consultas o preguntas. Muchas gracias, Osvaldo. Estuvo muy clara la charla, muy entretenido. Bueno, vamos a saludar a nuestro Seremi que nos está acompañando, que lo veo por aquí. Hola, Seremi, ¿cómo estás? Hola, María Paz. Buenas tardes. Bienvenido. Por la instancia. Qué bueno que haya harta gente conectada. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Cintia Pantanali. Se recomienda generar, justo me llegó otra pregunta, generar este sistema en los predios de la región de Aysén de manera artificial o hay que ver caso a caso. ¿Me podrías explicar a qué te refieres con Te artificial? abrimos el micrófono, Cintia, para que aclares tu pregunta. Sí, o sea, si es que se recomienda, por ejemplo, si no tienen bosque en los campos, armarles bosque, ir generando un ambiente en cada predio, o realmente para aquellos predios que tienen bosque, o hay que verlo caso a caso, digamos, si es que se recomienda generar este sistema de producción. Perfecto, no, ya entendí claramente la pregunta ahora. Bueno, lo que nosotros hicimos fue pensando, digamos, en dar una solución a las plantaciones que ya existen, ¿no es cierto? Que como les decía, hay una buena cantidad de plantaciones forestales que tendrían la posibilidad de transformarse en silvopastorales, lo cual le daría muchos beneficios a ese productor, porque el día de hoy tiene una plantación que tiene una alta densidad, que desde el punto de vista forestal, ¿no es cierto?, maderero, no va a llegar a ningún lado, porque si no hay un manejo en esos árboles, no hay una poda, no hay un raleo, no va a haber una generación de un producto forestal de buena calidad al final del ciclo. Entonces, hoy día es una superficie con una plantación forestal que no tiene finalmente un fin económico. Entonces,
En ese sentido, partir de esa plantación es la primera opción. La segunda opción, y que en base a los resultados de este proyecto, fue que se incorporó la plantación bajo marco silvopastoral en el programa CIRS. Y esas plantaciones existen. Hoy día un productor, si estuviera interesado en establecer una plantación con densidades silvopastorales, y eso estamos hablando de 100 a 200 árboles por hectárea, se puede postular y hacer. Estuve averiguando con Darío Juárez del INDAP para ver si habían habido productores que lo hubiesen hecho, y desgraciadamente solamente 3 productores lo han hecho desde que está activo esa bonificación. Uno en Coyhaique, otro en Chile Chico, me parece que otro en Cochrane, con un total de 5 hectáreas, pero se ha hecho, ya se ha utilizado. Y la tercera alternativa, que yo creo es la que nosotros estamos visualizando hoy día y a la que estamos apostando, que es con un programa que estamos desarrollando financiado por el gobierno regional y que busca básicamente implementar prácticas conservacionistas. Lo que estamos haciendo es que estamos evaluando posibles plantaciones silvopastorales, pero con especies no con coníferas, no con pino con torta, no con pino con derosa, sino que con especies que la especie en sí le pueda dar un valor aún mayor a la producción silvopastoral. Es decir, estamos evaluando nogales, estamos evaluando castaño, estamos evaluando pino piñonero, estamos evaluando encino, estamos evaluando, es decir, especies nativas que van a producir muy buena calidad de madera, o que van a poder producir un fruto que el día de mañana el productor pudiera colectar dentro del sistema, o va a producir, por ejemplo, el caso del pino piñonero, ¿no es cierto?, que produce el piñón que se usa para hacer los pestos, etcétera. Entonces, yo creo que esta es como podríamos decirlo así, como una plantación silvopastoral 2.0, es decir, con especies con aún una mayor posibilidad productiva. Y si eso pudiéramos lograrlo, creo que sería una gran ventaja, porque ya vamos diversificando el predio del productor con especies, digamos, que den distintos beneficios económicos, más la producción agropecuaria, digamos, dentro del sistema, que está por la pradera y los animales. Así que hacia allá yo estoy viendo que debiera ir un poco el sistema. Súper buena tu pregunta, Cintia, muchas gracias. Gracias, la Cintia no puede contestar Gracias. porque parece... Ay, ahora sí, ahora se te desbloqueó el micrófono, Cintia. Sí, no, muchas gracias por la respuesta, Osvaldo. Ok, gracias. Gracias, María Paz. Bueno, aquí tenemos a Cristian Araya, que siempre nos acompaña. Interesantísimo, dice él. Carolina Solís, nuestra Caro. Si en las jaulas se veía mayor rendimiento en los sistemas silvopastorales, ¿cuánto de eso era acículas? Ya que en el transecto salía que en un inicio había harta presencia de estas. Bueno, en las jaulas la verdad es que no había acumulación de acícula, o sea, de las jaulas, lo que salía de las jaulas era netamente forraje, ¿ya? Porque en el fondo lo que se hace en las jaulas es que finalmente se cosecha el forraje que creció ahí, ¿no es cierto? No se saca todo el material que está a nivel de suelo, que es donde finalmente quedan las acículas. En los transectos sí, porque finalmente lo que uno ve, ¿no es cierto?, es punto a punto, entonces uno va marcando lo que la varillita toca, ¿ya? En ese caso, claro, ahí sí se ven las acículas, porque en el fondo, porque hay mayor presencia de ellas, pero en el tiempo esas acículas se van perdiendo porque la cubierta vegetal, digamos, las va tapando. Finalmente ya no pasan a ser parte de la caracterización de la composición botánica de ese transecto. No sé si me expliqué. Caro, ¿está bien o quiere acotar algo? No, me quedó clarito. No sabía si lo habían considerado y si parte de eso era del rendimiento, que salía que era bastante. No, es solamente forraje, Caro. O sea, todo el componente forrajero, bueno, obviamente maleza y eso. Algo de material muerto, pero material muerto de forraje, digamos, no está sobre el suelo. Ah, ya, perfecto. No, quedó clarito. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Tú estás sin micrófono, Piti? Beatriz Gallardo Barrientos, ¿por qué aumentar el número de animales el tercer año? Porque pareciera que no es símil de comparación para los 3 años.
¿Quiere acotar algo más, Beatriz? Beatriz Gallardo, ¿está por ahí? Entendí la pregunta en todo caso. Lo que pasa Ya. es que lo que se comparaba es año a año entre los sistemas. Entonces, por eso tú ves que en el año 1 habían 8 animales en cada uno de los sistemas, el año 2, 8 animales en cada uno de los sistemas, y en el año 3 habían 12 animales en cada uno de los sistemas. Ahora, ¿por qué pasó de 8 a 12 el segundo al tercer año? Porque básicamente lo que hicimos fue que partimos de una pradera muy mala o casi inexistente a una pradera que ya producía 7.000, 8.000 kilos de materia seca. Entonces, ya con 8 animales no éramos capaces de consumir el forraje que estaba ahí disponible. Por lo tanto, el tercer año ya, en vez de poner 8 animales, tuvimos que poner 12 para tener, digamos, poder aprovechar el forraje que se produjo. Pero las comparaciones son dentro de la temporada y dentro de los sistemas, ¿ya? No se comparó el año 1 con el 3, porque obviamente, a medida que vas avanzando, obviamente, los años más hacia adelante siempre van a ser mejores porque ya llevan 2 años de fertilización, de manejo de pastoreo, y por lo tanto, digamos, inevitablemente vas a tener mayor producción. Eso hace que también hayan habido mayores animales en los potreros hacia el año 3. Gracias, Osvaldo. Carolina, nuevamente, nuestra Caro. ¿Y en invierno hubo mayores pérdidas de peso en los sistemas silvopastoriles? ¿No se espera que fuera lo contrario? Lo que pasa es que no se evaluó el sistema silvopastoril como un sistema, digamos, de forrajeo invernal, ¿no es cierto? Que ahí habría que haber visto si se dejaban los animales, obviamente íbamos a tener que forrajearlos, porque ya a partir de mayo no hay forraje en ninguna parte, así es que teníamos que haber obligadamente haber forrajeado en cada uno de los sistemas y haber visto de qué forma el sistema o el árbol, digamos, del sistema silvopastoral protegía al animal para darle un mayor beneficio, ¿no es cierto?, de menos pérdida de peso en invierno o ganancia de peso en invierno, pero teníamos que haberlo hecho ya con forrajeo. Y lo pensamos en su momento, y don Titi Mata, muy buena onda y muy trabajador, pero como para haber ido a estar forrajeando todos los días, los 3 ensayos, era como difícil. Pero sí, yo creo que concuerdo contigo, Caro, que otra de las grandes ventajas que tienen los sistemas silvopastorales es justamente esa, es el mejoramiento del microclima, es el disminuir el tema del viento, es el disminuir la caída de nieve, ¿no es cierto?, sobre los animales, tener sectores más secos y más despejados, y eso, sin dudas, debiera gatillar y debiera transformarse en un beneficio para el animal. Entonces, alimentados los animales con la misma dieta, yo me atrevería a decir, sin lugar a dudas, que dentro del sistema silvopastoral debiera haber una mejor respuesta, digamos, pero eso no lo evaluamos. La pérdida de peso estaba dada porque ya hacia finales de mayo, principios de junio, ya no había pasto que consumieran los animales, por eso que hubo esa pérdida de peso, digamos. Gracias, no sé si está aclarado eso. Clarito otra vez, muchas gracias. Estamos muy claritos, Caro. Buena alumna que es. Ahora, la familia Mata, don Pablo Mata, pregunta, ¿cuál es el número mínimo de plantas o árboles que se puede dejar en una hectárea para que se considere silvopastoral? Bueno, primero que nada quiero agradecer a Pablo, una de las transparencias que estaba ahí, donde aparece el Fondo San Gabriel, me la facilitó Pablo. Pablo, él hizo una presentación sobre la experiencia del Fondo San Gabriel hace unas semanas atrás en un seminario internacional de silvopastoreo, y hizo un análisis muy, muy, muy bueno sobre el tema de contrarrestar, digamos, lo que significó los subsidios al 701 y las plantaciones forestales versus lo que significa después en costo el transformar esas plantaciones en silvopastorales y qué es lo que pasa, digamos, con el retorno después, ¿no es cierto?, con la ganancia, ya sea por los sistemas forestales o por la ganadería, para ver si se paga o no. Y de hecho, fue tan buena la presentación que quedamos, digamos, que vamos a desarrollar ese tema y lo vamos a tratar de sacar en un documento, digamos, para una evaluación económica del sistema, que va a ser súper interesante hacerlo. Así que, primero que nada, gracias, Pablo, por haberme facilitado eso, y
y mostrar eso. No mostrar en detalle lo que tú presentaste, porque creo que tenías que haberlo hecho tú. Oye, pero lo podemos invitar en otra oportunidad, sí, que nos dé la charla aquí mismo, así que... Absolutamente, absolutamente. Contestando tu pregunta, bueno, yo creo que va a depender un poco, primero, de la especie, yo creo, por un lado, y yo creo que desde el punto de vista de lo forestal propiamente tal, tendrían que contestar más bien los forestales. Si está Jaime por ahí, yo creo que él puede tener la respuesta, o alguien de la CONAF, pero me imagino que una densidad de 120, 150 árboles por hectárea, bien manejado, sería como lo ideal desde el punto de vista forestal, ¿ya? Ahora, habría que ver si ese ideal forestal es ideal también para el sistema silvopastoral en sí, es decir, ideal para la protección hacia los animales, el tema del sombreamiento, etc. Ahí es una buena pregunta la que hiciste, ¿ya? Habría que ver bien ahí, desde cada uno de los puntos de vista, cuál sería lo ideal. Pero yo sé que el punto de vista forestal creo que anda alrededor de los 150 árboles como densidad final, digamos, para ser cosechada al final del ciclo, digamos, ¿ya? Pero la ideal me pillaste. Es una buena pregunta, Pablo. No sé si hay alguien que quiera aportar acá, Jaime. Ahí está Jaime. Ahí Jaime toma la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya. Sí, mira, es una buena pregunta y tiene varias respuestas, porque depende mucho de la especie, de los sitios, de la legislación vigente. Si nosotros pensamos en la legislación vigente, deberíamos considerar una cantidad de árboles, una densidad que forme bosque. Y que forme bosque significa que al menos tenga una cobertura mayor al 25%, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos que a 120 árboles por hectárea, árboles ya maduros de una especie que tenga una copa relativamente ancha, pudiéramos lograr eso incluso con menos árboles, hasta con 40. Generalmente en estos ciclos de bosques silvopastorales se dejan 40 árboles futuros que van a ser los semilleros y que se supone que son árboles padres y que van a entregar las semillas para el futuro bosque. Entonces, un número mínimo, yo me atrevería a decir, podrían ser los 40 y hasta 120, 150 árboles por hectárea. Diferente es si queremos empezar de un sistema silvopastoral, que es lo que preguntaba Cintia. Ahí sí deberíamos considerar como por ejemplo 600 árboles por hectárea, porque si nosotros establecemos o plantamos esta densidad muy rala, como 40 o 120, vamos a tener árboles muy deformes, muy cónicos. Entonces, debe haber una pequeña competencia al inicio. Y 600 árboles por hectárea logra esa competencia y podemos tener árboles bien cilíndricos. Eso. Muchas gracias, Jaime, por la aclaración que pasaste, Jaime. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cuál es la edad mínima de una plantación forestal para pasar a sistema silvopastoral? Andrés Naguil está preguntando. mira, yo sé que va un poco con lo que decía recién Jaime, va a depender un poco de la especie y del crecimiento, porque dependiendo de la altura que alcance el árbol, nosotros tenemos que definir cuándo ingresamos los animales. Ahora, si ese sistema silvopastoral es con ovinos, obviamente va a poder ingresar en una etapa bastante más temprana del desarrollo del árbol, porque el ovino, digamos, va a afectar, por su altura, digamos, va a afectar menos a un árbol más pequeño. Pero si es un bovino, tiene que ser un árbol más grande, por lo tanto es una plantación un poco más vieja. Si nosotros veíamos, esta plantación que partió tenía 14 años y tenía 6,6 metros. Obviamente esa plantación ya no le afecta a un bovino. Yo no sé, los forestales me pueden ayudar más ahí. Un pino ponderosa, digamos, en, no sé, 6, 7 años, capaz ya tiene una altura que no sea afectada por un bovino, Jaime. Sí, mira, este es pino con torta la mayoría. Y en este ensayo específico, los resultados nos dijeron que crecía aproximadamente 50 centímetros al año, ¿ya? Entonces, al menos en 5 a 7 años podíamos ingresar bovino, vaca, y bueno, un par de años menos ovino.
Ok, gracias. Sí, eso es un poco el tema. Jaime, perdón, Osvaldo. ¿Sí? Mira, te complemento un poco. Nosotros Marcelo. cuando empezamos, sí, cuando no, bueno, la edad de plantación, por lo menos cuando empezamos a ver competencia entre los árboles, nosotros teníamos que poder bonificar, era aproximadamente los 10 años, ¿ya? Entonces, eso era pensando en el pago de la bonificación y cuando ya nosotros veíamos que había cierta competencia entre los árboles, entre copas, pero como tú bien dices, va a depender mucho de la especie. Yo esto lo estoy relacionando un poco con pino ponderosa, que fueron la mayor cantidad de plantaciones que se establecieron por el decreto ley 701. Pero va a depender de la especie, justamente arbórea, y la especie de ganado que van a ingresar a esta pradera. Eso más que nada. Sí. Gracias, Marcelo. O sea, no hay años que podamos decir así para responderle a Como todos los aspectos biológicos, todo relativo. Como todos los aspectos biológicos, depende. Antonio Sequi, ¿cómo se utilizan los cercos eléctricos en las plantaciones por fajas, recomendaciones o inconvenientes detectados? ¿Puedes dar alguna? Sí, lo que nosotros hicimos ahí es que el cerco eléctrico lo usamos como delimitación, digamos, del módulo completo. O sea, todos los animales entraban al módulo y estaban dentro de todo el sistema protegido por el cerco eléctrico. Pero no teníamos cerco eléctricos internos para manejo de pastoreo, porque entenderás que el ensayo estaba a 30 kilómetros de Coyhaique, entonces no teníamos la posibilidad de hacer un manejo de pastoreo con cerco eléctrico, sino que el cerco eléctrico se usó más bien como divisorio de cada uno de los módulos, ¿ya? Pero se puede hacer perfectamente, o sea, habría que hacer ahí algún sistema que por cada una de las franjas quizás ir armando cercos eléctricos más chicos, cosa de irles dando una cierta cantidad de forraje disponible, ¿no es cierto?, a la cantidad de animales que tú tengas en pastoreo, e irlos avanzando de acuerdo a eso, digamos, un avance de cada 2 o 3 días o algo por el estilo. Así se me ocurre, digamos. También podría ser que el cerco eléctrico atraviese las franjas o las fajas de árboles, pero eso habría que limpiar, digamos, el sector por donde pasa el cerco para que no haya un contacto con ramas o con troncos y se genere tierra, digamos, y se pierda la corriente del cerco. Así como me lo imaginaría yo. Gracias, Osvaldo. Aquí hay otra pregunta de, bueno, están todos complicados que no podían descargar la encuesta de satisfacción. ¿La pudieron descargar? Parece que ya se solucionó, ¿no? Parece que sí. ¿José? Sí, ya la solucionaron. Ya. Jaime Salinas, ¿cómo piensas que debe cerrar el ciclo silvopastoral en ese predio o ensayo? Hay que cranear ahí el proyecto para terminarlo, Jaime. ¿Cómo debiera cerrar? Bueno, yo sé que ustedes han continuado, digamos, con las evaluaciones de los árboles ahí en San Gabriel, y yo creo que el cierre va a estar dado primero que nada por cuando los árboles, digamos, que se dejaron en su momento y que después han seguido raleando. Como les dije, ese primer raleo se dejó a 400, tengo entendido que se han ido haciendo un par de raleos más y hoy día están una densidad aún menor, alrededor de 150, creo, o menos. Entonces, ¿cómo termina? Yo creo que termina cuando se cosechen los árboles, que eso ya es una respuesta que tienes tú. Pero lo que nos faltó en ese ensayo y que nos falta en general en los ensayos con componentes forestales es ese largo plazo, digamos, porque en el fondo, imagínense, esta plantación se hizo en los años 90 y estamos en el 2020, o sea, tiene 30 años y a lo mejor le quedan 10 años para terminar, no sé, estoy tirando hacia un carril a los forestales, o sea, es una rotación de 40 años, entonces hubiese sido ideal haber podido tener un ensayo de largo aliento con la evaluación ganadera y de pradera y forestal, que es la que se ha continuado haciendo hasta el final. Pero yo creo que el final lo va a dar el corte final de los árboles, Jaime, cuando estén ya en el tamaño y desarrollo necesario para sacar el producto maderero que se quiere.
No sé, no se me ocurriría otra respuesta. Tú a lo mejor la tienes. No, todavía no la tengo, pero yo creo que hay que pensar porque va a ser una realidad de varias plantaciones de la región. Porque por un lado, Pablo y don Víctor estarían felices que se terminara el plazo cuando se corten los árboles y queden esas praderas muy, muy productivas. Pero como está esta plantación acogida al decreto ley 701, que fue bonificada la plantación, uno tiene que volver a la misma densidad o al menos una densidad que permita que haya un bosque. Entonces hay que buscar ahí con la CONAF un resquicio que de alguna manera no vayamos a plantar la misma densidad en ese mismo lugar. O si vamos a plantar una densidad silvopastoral que permita una cobertura de árboles con una especie un poco más productiva. Entonces hay que plantar la misma densidad en otro lugar que esté degradado. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta un poco a eso. Ya, perfecto. O sea, tu pregunta iba hacia cuando terminara, digamos, el ciclo, cómo continúa, digamos, cómo quedamos. Claro. Ya. No, pero súper válido lo que dice Jaime, encuentro yo la inquietud. Ahí prendió su cámara la Marcia, parece que con la Marcela está ahí. No quiere, dice que no quiere, no, va a preguntar primero. Es un buen desafío porque las plantaciones fueron establecidas, muchas de ellas con fines para detener la erosión. Entonces, se está buscando soluciones, pero en este momento no está la respuesta, porque no tenemos el decreto ley, pero nosotros internamente, y esto que nos salga de aquí, que nos salga de Chile ya. Hemos conversado con el Departamento de Fiscalización para que en el fondo nosotros podamos mantener la cobertura de bosque, ¿ya? Bien dice Jaime, la cobertura del 35% de copa, para nosotros mantener en el fondo esa superficie con esta plantación y no estar devolviendo en definitiva la bonificación que fue entregada por el Estado. Y ahí estamos jugando en el límite, que por un fin mayor, que es para poder quitarle la presión de degradación al bosque nativo, ¿ya? Y eso ha sido como el acuerdo que se ha tomado, pero bueno, el desafío es que tenemos que buscar resquicios legales para poder plantar en otro lugar, como bien dice Jaime, en suelos degradados, o si no, bajar la densidad, pero la verdad es que actualmente no tenemos la respuesta. Así que eso. Sí, yo creo que, bueno, una reevaluación de los sitios, yo creo que es un primer punto de partida, porque si veíamos, por ejemplo, donde se hizo ese ensayo, la verdad que hay sectores con pendiente bastante suave, digamos, que incluso algunas que eran prácticamente planas. Es probable que esa plantación de ahí se pudiera trasladar para otro sector del mismo predio donde realmente sí hay problemas de erosión, hay pendiente mucho más fuerte y sea un sector de protección definitivo, digamos. Algo por ahí podría ser. Se nos fue el Ceremi, pero no, si es un tema, yo creo que... ¿Está ahí, Felipe? No lo veo. Volví. Ah, ¿tú no lo ves, no? Volví. No, pero es un tema que se puede analizar ahí más ampliamente después con las autoridades, tema de discusión, yo creo que es interesante. Todos los temas son interesantes, hay que analizarlos, así que qué bueno. Hay que analizarlos, sí. Qué bueno que estén en estas instancias también recogiendo lo que son las inquietudes de los productores para trabajar para ellos, porque finalmente ese es nuestro objetivo. Quizás Pablo, que estaba ahí, a lo mejor que cuente un poco la visión por parte de los productores. Pablo, no sé si estás todavía. No. No sé si se escucha. Más o menos, pero se escucha. Un poco chicharreado. Un poco chicharreado. Ahí un poco mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Mira, básicamente lo que a uno le gustaría es poder quizás volver a plantar las zonas que tienen menos altitud agrícola o agrícola ganadera y con una especie de mayor valor, que tenga valor maderero. Los cálculos que hemos hecho a lo que se refería Osvaldo, básicamente tienen que ver con el bajo valor y la escasez de mercado con la que cuenta el pino blanco y con su carácter invasivo, porque en particular con el pino contorta también se introdujo una plaga en la región y controlar esa plaga tiene costos tan altos y el valor del producto, aparte de la leña y una leña de bajo costo, hacen que los niños den mal. Si a mí me dijeras, vuelve el tiempo hacia atrás, ¿te gustaría plantar
probablemente muchas de las superficies que se plantaron sí, pero quizás con otras especies como las que mencionó Faldo, o quizás con pino oregón, o con especies que tengan un valor maderero, y ahí los números cambian y las cosas empiezan a tener un mejor color desde el punto de vista productivo. Ahora, la conclusión de los números que nosotros hemos hecho es que los sistemas silvopastoriles ayudan muchísimo a mejorar los números. Si uno deja las cosas tal cual están, como se plantaron, directamente es campo perdido. Productivamente me refiero desde el punto... Va a ser la línea más cara de Chile, porque va a haber tenido todo el costo de lo que se dejó de producir en ganadería. Es mejorable, fue un ensayo y había que hacerlo, digamos, a nivel región, pero es bueno lo que se está haciendo ahora para recopilar las conclusiones y hacer una versión 2.0 del programa con mayor información. Eso es un poco el mensaje, yo creo. Gracias, Pablo. Gracias. Súper claro. Bueno, yo creo que es un tema que hay que conversar en algún momento con la CONAF y con todo. Bueno, ahora hay Antonio Seguit pregunta, ¿cuáles son los arbustos o árboles que sean forrajeros y sirvan? En el fondo, como recomendaciones de especies. Sí, quizás yo creo que ahí en caso de árboles forrajeros, tal vez la CONAF o el Infor tiene más información. Tengo entendido que el maitén parece que se usa bastante con fines forrajeros en la zona, sobre todo en la zona de la Junta y esos sectores. Crece bastante bien. Nosotros dentro de estas plantaciones silvopastorales que les digo que tenemos también el maitén y la verdad es que nos ha impresionado, tiene un muy buen rendimiento y buen crecimiento. Aquí dice Laura también, dice Felipe. Yo creo que eso por el lado de los... Yo tengo maitén y ha crecido aquí en mi casa súper bien también. Está bien, sí. Eso desde el punto de vista de los árboles. Ahora, arbustos, yo creo que, bueno, arbustos, algunos nativos puede que tengan algún fin de ramoneo. Bueno, la esquila es un ejemplo típico, sobre todo en las zonas húmedas. La esquila o los colibos, digamos que es un recurso de ramoneo invernal muy bueno. Y lo otro sería ya pensar en introducir algunos arbustos forrajeros ya por excelencia, no sé, tipo tagasaste o algo por el estilo, que habría que ver, digamos, si es que tienen... La Gabriela dice acá el trevo, que se ocupa en la Araucanía, se usa como forraje invernal. Es una leguminosa, los colegas forestales deben conocerlo. Trevo. Trevo, sí. Yo no lo conozco. No sé, los forestales a lo mejor sí. No sé, algún forestal que conozca el trevo, que lo ocupan en la Araucanía. Sí, es un árbol nativo que tiene una hoja muy parecida a una palmerita chica, como una palmilla. De forrajero, árboles nativos de acá de la región son muchos los que sirven para forrajear, pero hay que pensar en el concepto de, no sé, de jardín forrajero, como lo habíamos pensado antes. Por ejemplo, la lenga, el ñirre, el coihue, el maitén. Si uno lo usa para forrajear y los planta a altas densidades, claramente se cumple el objetivo. Distinto es si es que el ganado está ramoneando en el bosque, ahí es otra mirada. Pero si lo hace con un objetivo forrajero, árboles nativos, es totalmente usado, se puede hacer. Claro, y lo otro que hay que ver ahí es el momento, porque claro, a lo mejor esos árboles forrajeros en época de invierno, digamos, como ramoneo o alta densidad, como dice ahí Jaime, pueden ser una alternativa. Pero si no, si es para otras épocas, es forraje, es todo lo que hay que producir, digamos, y eso es lo que hay que darle el diente. Bueno, estamos terminando ya, hay harto saludos, felicitaciones, pero como ya nos pasamos la hora, vamos a terminar. No sé si quieres despedirte, Osvaldo. Bueno, sí, agradecerles a todos por estar presentes en la charla, que espero que les haya interesado, haya sido de utilidad, y creo que estuvo muy buena la discusión, muy buenas las preguntas, mucho interés, así que por ese lado yo lo agradezco, digamos, y que sigan participando en la charla de ciclo web de INEA Tamelay, que hay temas súper interesantes. Gracias, Osvaldo. Aquí la Gabriela insiste que probemos el árbol, que allá se lo comen y que se adapta súper bien, así que el trevo. Tengo que conseguir semillitas para probarlo. lo prueben.
Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles y cuídense mucho. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Chao, chao, que tengan una buena Estén semana. bien.